Bueno chicos, clase número 3 de resolución de situaciones problemáticas. Bien, continuando con lo que es el conocimiento científico, los razonamientos que veníamos trabajando, ¿sí? Había aparecido un término muy importante que eran los conectores lógicos, ¿sí? ¿Qué son los conectores? Son palabras que sirven para enlazar o para relacionar las diferentes premisas o también las premisas con la conclusión. Tenemos diferentes tipos de conectores, ¿sí? Acá tenemos una clasificación que es la que presenta la bibliografía de ustedes. Conectores que afectan el alcance de la información, como por ejemplo todos, algunos, ninguno. Conectores que indican restricción de la información, ¿sí? En donde los ejemplos son sin embargo, no obstante, sí, solo sí. Otros conectores que muestran la relación de causa y consecuencia, por tanto, por consiguiente, entonces, por ende, en consecuencia. Conectores que sirven para unir enunciados o información como el o, y otros conectores como son luego, no, es, son. ¿Sí? Estos conectores siempre están, como les digo, uniendo o enlazando o relacionando las premisas, ¿sí? O las premisas con la conclusión. Dice, la relación entre premisas y conclusiones. En el razonamiento correcto, estas deben mantener un encadenamiento o secuencia lógica. ¿Sí? Los enunciados de las premisas y la conclusión se refieren a un mismo tema. Se deben referir a un mismo tema. Otra característica es que se reiteren ciertos términos. Y por último, que se cuide la posición de los términos. ¿Sí? Acá yo les había puesto el ejemplo, si bien salió desordenado. ¿Sí? ¿En qué consiste todo esto? En que premisa número 1 dice todos los planetas son redondos. Premisa número 2, Marte y Venus son planetas. ¿Sí? Como conclusión, Marte y Venus son redondos. Nosotros podemos ver que hay en la premisa 1 hay términos que se relacionan con la conclusión, que en este caso vendría a ser redondo. Ese es el término que se repite. En la premisa número 2 sería Marte y Venus, ¿sí? Que se relacionan con la conclusión. ¿Sí? Y el término que hay en común entre las dos premisas es planetas. ¿Qué más podemos ver acá? Los diferentes conectores. ¿Sí? En este caso tenemos en la primera premisa el conector todos, que es un conector que afecta el alcance de la información. Luego en las dos premisas tenemos el conector son, ¿sí? Que también vemos que se utiliza. Entonces, ¿por qué decimos que este es un razonamiento correcto? Porque las premisas se refieren a un mismo tema, porque las premisas reiteran ciertos términos y porque se cuida la posición de los términos entre las premisas y la conclusión. ¿Se entiende? Ahora, dice, el razonamiento de un argumento puede ser válido o correcto. Estamos hablando de lo mismo, independientemente de la verdad o falsedad de los enunciados, de sus premisas o conclusiones. Se pueden dar estos 4 casos de razonamiento correcto o válido. Tenemos un razonamiento correcto en donde premisas y conclusiones son verdaderas. ¿Sí? El ejemplo que tenemos, si llueve, la calle se moja, es verdadero. Hoy llueve, ¿sí? Por lo tanto, la calle se moja. Entonces, ahí tenemos un razonamiento en donde, un razonamiento correcto porque sus dos premisas son verdaderas y su conclusión también. Una premisa falsa y conclusión falsa. Dice, los triángulos tienen 4 lados. Esa vendría a ser la premisa falsa. Esta figura es un triángulo, premisa verdadera. Por lo tanto, esta figura no es un triángulo. Conclusión falsa. Pero, por su forma, es un razonamiento correcto o válido. Recordemos que cuando hablamos de la forma es de que se hablan de las premisas y la conclusión hablan de un mismo tema, se repiten ciertos términos, ¿sí? Y la posición de los términos, ¿sí? Entonces, como posee esas 3 características, este razonamiento es válido también. Tercer caso, una premisa falsa y conclusión verdadera. Todos los triángulos tienen 4 lados, premisa falsa. Esta figura es un triángulo, premisa verdadera, por lo tanto esta figura es un triángulo, conclusión
verdadera. Último sería premisas verdaderas y conclusión falsa, en donde dice, si llueve la calle se moja. Hoy está la calle mojada, ¿sí? Tenemos dos premisas verdaderas, por lo tanto la calle se moja. Conclusión falsa. Ahora, también tenemos razonamientos incorrectos o razonamientos inválidos. ¿Por qué? Porque no se va a respetar ninguna de esas tres características de las que hablamos anteriormente. Podemos tener un razonamiento incorrecto con premisas verdaderas y conclusión falsa. Dice, todos los gendarmes trabajan para el Estado. Esa es premisa número 1. Todos los funcionarios públicos trabajan para el Estado. Bien, ahí tenemos dos premisas verdaderas. Como conclusión, todos los funcionarios públicos son gendarmes. Está mal establecida la relación entre las premisas, ¿sí? Por lo tanto, no es una conclusión verdadera, sino que es falsa, ¿sí? Pero no todos los funcionarios del público son gendarmes. Está mal relacionado ahí. Ahora, podemos tener un razonamiento incorrecto con premisas y conclusión verdadera, en donde dice todos los gendarmes trabajan para el Estado, verdadero. 1 kilómetro son 1000 metros, también es algo verdadero. Conclusión, el azúcar es dulce, también es verdadero. Pero ¿qué pasa acá? Vemos que las premisas, los enunciados de la premisa y de la conclusión, ¿sí?, no hablan de un mismo tema. Por lo tanto, es un razonamiento incorrecto o inválido. Bien, continuando un poco con su cartilla, nosotros nos van a aparecer de nuevo tres términos, ¿sí? Creencia, verdad y justificación en las ciencias empíricas, ¿sí? Estos tres términos dentro de lo que son las ciencias empíricas, recordemos, son las ciencias naturales y sociales. ¿Qué era creer? Es considerar algo como verdadero sin estar seguros. Pero sí me dice que la experiencia puede brindar justificaciones que incrementan el valor de la verdad. Es decir, que si yo puedo comprobar a través de experiencias, ¿sí?, y eso me va a ayudar a justificar mi creencia, le aumenta el valor. Ahora, ¿qué se entiende por verdad, por esa palabra? Dice, como la correspondencia entre nuestras creencias y la realidad. Se va a corresponder lo que yo creo, ¿sí?, comprobándolo con la realidad. Esto se llama verdad por adecuación. En sentido estricto, dice, esta definición es muy importante, ustedes la tienen que tener en cuenta. ¿Sí? En sentido estricto, la verdad se entiende en términos absolutos, ¿sí? Es decir, que no es relativa, sino que es algo exacto, por así decirlo. Las pruebas que la justifican poseen carácter relativo. Otra definición que también tenemos que tener en cuenta es la justificación. ¿Qué es la justificación? Dice, la justificación de una creencia puede ser aceptada en un tiempo y desechada en otro, por haberse comprobado falsa. La justificación es la comprobación, ¿sí? En un tiempo, ustedes tienen el ejemplo en su cartilla en donde les dice de que hace muchos años se creía que la Tierra era plana, ¿sí? Pero con el pasar de los años, esa creencia ha sido desechada. ¿Por qué? Porque se ha justificado o se ha comprobado de que la Tierra tiene otra forma que es la geoide, ¿sí? Entonces, la creencia esa de que la Tierra era plana, ¿sí?, ha sido comprobado que eso era falso, a través de la justificación, diríamos, ¿no? Bien, en las ciencias empíricas, dice, no se habla de verdad o falsedad, sino de confirmación de enunciados y teorías. ¿Por qué? Porque las ciencias empíricas recurren a lo que es la experiencia, ¿sí?, la experiencia de comprobar algo. Y eso es lo que le da a que las ciencias empíricas, ¿sí?, los razonamientos de las ciencias empíricas, recordemos, tengan validez formal y además tienen que tener una validez empírica. Bien, luego nos vamos a hablar de que tenemos tres modos de razonamiento. Y es algo con lo que nosotros ya también habíamos visto relacionado con los métodos anteriormente. Acá ustedes les plantean solamente tres tipos o tres modos de razonamiento: el deductivo, el inductivo y el probabilístico. El deductivo son usados en las ciencias formales, ¿sí? Exige que la forma de razonar sea válida, ¿sí? Exige que las premisas y conclusiones sean verdaderas. Sus enunciados son a priori, es decir, previos a la experiencia.
En la ciencia se lo llama método deductivo. Deduce teorías o enunciados de lo general a lo particular. ¿Sí? El razonamiento inductivo dice los enunciados de las premisas son particulares, se vinculan a una cantidad limitada de hechos, fenómenos conocidos por experiencia directa, es usado por las ciencias empíricas, ¿sí? Ellos lo utilizan con el nombre de método inductivo. Sus enunciados se denominan a posteriori, es decir, posteriores a la experiencia. Es decir, que hay una experiencia previa, ¿no? a las premisas. Y establece el paso de lo particular a lo general. Y por último, un razonamiento probabilístico es una forma de razonamiento inductivo, ¿sí? Se formula a partir de enunciados estadísticos o probabilísticos obtenidos por estimación. Se basa en la inferencia o estimación de ocurrencia de algo que no ha sido observado. Se estima nada más, ¿sí? Es una probabilidad. Y acá lo podemos ver en los 3 ejemplos de razonamientos que yo les he planteado, ¿sí? ¿Cómo se daría un razonamiento deductivo, el inductivo y el probabilístico? En el razonamiento deductivo vemos que va desde lo general, en donde dice todos los postulantes que marcan el 80% de las respuestas correctas obtienen la nota 8. ¿Sí? Luego tenemos una premisa particular que dice Juanita es una postulante y marcó el 80% de la respuesta correcta. Conclusión, por lo tanto, Juanita obtiene la nota 8. Recuerden, voy de lo general a lo particular. En cambio, en el razonamiento inductivo es al inverso. Voy de lo particular, en donde tengo varios estudios. El cobre se dilata con el calor, el hierro se dilata con el calor, el estaño se dilata con el calor. Voy a llegar a una conclusión general, ¿sí? En donde digo todos los metales se dilatan con el calor, ¿sí? Pero aparte, este razonamiento es correcto por su forma, pero también necesito, ¿sí? Para que sea correcto o válido, llevar todo eso a la experiencia, ¿no? Y por último, el probabilístico. Dice el 70% de las personas que fuman más de 2 atados por día tienen daños en los pulmones. Jaimito fuma 2 atados diarios, entonces Jaimito tiene el 70% de posibilidad de tener dañados los pulmones. Tenemos los 3 tipos de razonamientos.